Buenos días. Bueno, antes que nada, gracias por acompañarnos. En nombre de la Fundación Amparo, de su presidenta Lucía Alonso Espinosa y del museo, les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan aquí y a la gente que está conectada. Quiero comentar también, ayer el museo cumplió 34 años, la fundación cumplió 45 años el año pasado y creo que es fundamental el decirlo y el reconocimiento a la fundación, quien nos patrocina mayormente. Creo que la labor, tanto cultural como social, que hace es súper importante. El museo, bueno, soy juez y parte, ¿qué puedo decir? Más que ha sido y es un proyecto creo que importante para la ciudad, para el estado y para el país. Ayer me preguntaban que cómo celebrábamos el aniversario y creo que al igual que los cumpleaños, es un día y después seguimos haciendo lo que hacemos, tratar de hacerlo de la mejor manera posible y hoy es uno de esos días. Hoy estamos abriendo al público las exposiciones José Agustín Arrieta, 1803-1874, la ciudad de Puebla en el siglo XIX, que entre más veo, entre más oigo, creo que el siglo XIX en Puebla específicamente es un tema fundamental, que hay mucho que estudiar, mucho que aprender. También estamos abriendo el día de hoy Saudat Ismailova, Abismo entre dos montañas, que es un proyecto de una videasta uzbekistana que está contemplado en un festival que se hace primero en Ciudad de México, ahora se incluye Puebla y también está abierto al público. Creo que es una oportunidad increíble para ver una gran artista del video. A mí, como generalmente me toca dar las gracias, lo cual celebro. Es gracias al trabajo de muchas personas, a la colaboración de muchas personas que se hacen posibles estos proyectos. De Arrieta, quiero agradecer a las curadoras Angélica Velázquez Guadarrama y a María José Rojas Rincón el trabajo de investigación que hicieron. Creo que ya me corregirán, la última gran exposición de Arrieta que se hizo fue hace 30 años. Con el Corsito que presentamos anteriormente también la gran exposición tenía 30 años, entonces estamos retomando el programa 30 años después. Que creo que es importante verlo con ojos de hoy y darnos cuenta de lo que ha cambiado y de lo que tampoco ha cambiado. Entonces hay que ver. El proyecto fue posible gracias al estímulo fiscal del artículo 190 del impuesto sobre la renta, me imagino, EFIARTES, y gracias a la colaboración de Ternium México y de Pinturas Ocel. Es el segundo año en que ellos apoyan a algunos de los proyectos del museo y estoy muy agradecido con el trabajo que han hecho. Hoy nos acompañan Alison Treviño García, que es jefa de Relaciones con la Comunidad de Ternium México, y Héctor Sánchez, director de Pinturas Ocel Centro Sur. Por la lista que han visto en la pantalla, se dan cuenta, hay aproximadamente 40 coleccionistas, entre colecciones privadas, colecciones institucionales privadas, colecciones institucionales públicas, y aprovecho también para agradecer a todo el equipo del museo, a todos, que somos más o menos 90, por el trabajo. Por el trabajo que se hace y que lo ven a diario en el museo. Les pido ahora a Alison Treviño de Ternium unas palabras, posteriormente a Héctor y después pasamos ya al tema de la conversación sobre Arrieta. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. A nombre de Fundación PROA, nuestra fundación hermana y Ternium México, para nosotros es un gusto estar aquí el día de hoy compartiendo este momento con todos ustedes. Como decía Ramiro, pues tenemos una relación no solamente de 2 años, sino que data también de algunos años que ahorita les platicaré con unas breves palabras, pero bueno, esta la sentimos como nuestra casa, siempre se lo comparto así, Ramiro, porque hace 10 años, en el 2014, nos abrió las puertas para comenzar a realizar juntos el Festival de Cine Latinoamericano, que pronto estaremos trayendo en una edición más para todos ustedes. Así que, pues todo lo que pasa en este gran museo, toda esta trayectoria, primero que nada, muchas felicidades y mucho agradecimiento a todo el equipo del museo que colabora con nosotros cada año, o que nos permite, más bien, colaborar a nosotros con ustedes cada año. Pues bueno, seguimos sumando esfuerzos centrados principalmente en el arte y la cultura, que es uno de nuestros compromisos que tenemos como empresa y como organización, y que pues bueno, esto nos permite a nosotros como empresa contribuir al desarrollo de las comunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, muy buenas
buenas tardes a todos, es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial, en la que inauguramos la exposición La ciudad de Puebla en el siglo XIX con obras de José Agustín Arrieta, en este prestigioso Museo Amparo. Quiero iniciar expresando un especial reconocimiento a las distinguidas personalidades que nos acompañan esta tarde. Ramiro Martínez Estrada, director ejecutivo del museo, cuya visión y liderazgo han hecho de este espacio un referente cultural. También a Héctor Sánchez Morales, director de Pinturas Ocel, que tuve el gusto ya de saludarlo, una empresa aliada en la promoción del arte y la cultura, así como a Angélica Velázquez Guadarrama y María José Rojas, curadoras de esta magnífica exposición. A todos ustedes, gracias por su presencia y por su valiosa contribución para que iniciativas como esta sigan enriqueciendo la vida cultural de Puebla y de México. Desde su inauguración en 1991, el Museo Amparo se ha consolidado como uno de los centros culturales más importantes, no solo de Puebla, sino de México. Su dedicación a la preservación y difusión del arte prehispánico, virreinal y contemporáneo ha enriquecido la vida cultural de Puebla y del país entero. Nos enorgullece profundamente a Fundación PROA y a Ternium en México ser parte de esta misión a través de nuestra colaboración constante. Desde el 2014, Ternium en México ha tenido el privilegio de colaborar con el Museo Amparo en la realización de ya 9 ediciones, y en este 2025 será la 10ª, del Festival de Cine Latinoamericano. Durante todos estos años juntos, hemos logrado acercar el séptimo arte a más de 14,000 personas en Puebla y fortaleciendo así los lazos entre la comunidad y Latinoamérica. Nuestro compromiso con Puebla y con México como empresa va más allá del ámbito cultural. En 2024 hemos invertido más de 173 millones de pesos en proyectos sociales en toda la región mexicana, beneficiando directamente a más de 50,000 personas. Pero le tenemos un cariño muy especial a la comunidad de Puebla, ya que es nuestra casa en la comunidad de Xochitl, donde nuestro proyecto industrial suma distintas iniciativas que reflejan nuestra convicción de que el desarrollo industrial sostenible se construye mediante la educación, la cultura y el bienestar social. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a EFI Artes y al Museo Amparo, porque con sus apoyos y proyectos han sido fundamentales para impulsar proyectos como este. Su participación no solo permite que el arte y la cultura alcancen a más personas, sino también fortalece y preserva nuestro patrimonio. Esta es la segunda vez, como comentaba Ramiro, que colaboramos con EFI Artes y con el Museo Amparo en exposiciones dentro de este recinto. Pero nuestra relación con Museo Amparo se ha consolidado a lo largo de casi una década, como lo compartía, gracias al Festival de Cine, llevando este arte a nuestras audiencias. Gracias a esta alianza y a las que vendrán, tanto con EFI Artes como con el Museo Amparo, reafirmamos nuestro compromiso con la difusión artística y el acceso a la cultura en México. En Ternium creemos firmemente que la cultura es un pilar esencial para el desarrollo de nuestras comunidades. Continuaremos apoyando proyectos que promuevan el arte y la educación, reafirmando nuestro compromiso con Puebla y con México. Los invitamos a todos y estamos muy felices de que nos hagan parte de esta gran exposición que nos permitirá sumergirnos juntos y disfrutar del legado artístico de José Agustín Arrieta, un artista que capturó con maestría la vida cotidiana del siglo XIX en Puebla, donde sus obras llenas de color, detalle y narrativas visuales nos permiten asomarnos a la esencia de su tiempo y reconocer la riqueza de nuestra historia. Agradecemos en nombre de Fundación PROA y Ternium México a todos los presentes por acompañarnos en esta celebración del arte y la cultura. Disfrutemos juntos de esta magnífica exposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto ver un auditorio así de lleno y mucha gente se quedó allá afuera. Un saludo allá a los de afuera, como dicen a los de arriba. Pero bueno, de verdad me da mucho gusto porque el tema de la cultura va tomando mucho más fuerza y mucho más auge en México. Y qué mejor también reconocer a grandes maestros mexicanos que de repente se quedan en el olvido, se van quedando pues ahí a lo largo del tiempo, y el Museo Amparo, realmente la tarea de Ramiro y de todo su equipo es venir a retomar todo esto de la cultura mexicana, que pues es un referente mundial y que de repente nosotros no lo reconocemos tampoco como mexicanos, y habría que hacerlo fuertemente. El Museo Amparo definitivamente lo hace muy bien. El maestro Arrieta verdaderamente es alguien que hay que reconocer, que nos permite ver a Puebla desde 1803 y 1874, porque a final de cuentas él era pues
un artista cotidiano que reflejaba la vida diaria de Puebla. Particularmente viendo mucho de su obra, hay una obra que me gusta mucho porque refleja un poco también de esa comida, la gastronomía de Puebla, la tertulia de la pulquería, que es una obra magnífica. Hasta yo creo que son unos sopes los que están ahí reflejados. Y la verdad es que se te va antojando todo esto que va reflejando el maestro Arrieta a lo largo de su obra. Yo la verdad es que, al igual que Alison, que reconozco que tenemos que estar participando más los empresarios mexicanos, poblanos, en proyectos como este. Yo le agradezco mucho a Ramiro que nos haya invitado y nos haya involucrado, porque a final de cuentas también en pintura social estamos muy involucrados en el tema de la cultura, y esto es una manera de seguir contribuyendo a toda esa riqueza que tenemos. Yo le agradezco mucho al Museo Amparo. Ramiro, también muchas gracias. Compartir también este agradecimiento con las demás empresas y con Ternium, pero también seguir impulsando y motivando a todos los empresarios que estemos involucrados con este tipo de apoyos. Yo les agradezco mucho, y a disfrutar verdaderamente lo que nos tiene preparado Ramiro, porque ahorita nos van a platicar quién es el maestro Arrieta, pero lo más importante es que veamos su obra ya plasmada dentro del museo. Muchísimas gracias. El siglo XIX en México, y específicamente en Puebla, es un área que hay que retomar y revisar para entender el siglo XX e incluso lo que estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias. Angélica, María José, por favor. Buenas tardes, pues llegamos al final de esta investigación que tiene, como resultado la exposición de José Agustín Arrieta. Efectivamente, hace 30 años, 31 ya, en 94, se había realizado esta exposición homenaje en el Museo Nacional de Arte a José Agustín Arrieta, y se publicó también un catálogo muy completo que tenía una investigación también muy vasta del doctor Efraín Castro, que es así como un gran gimnasta en los archivos, y nos dio como mucha documentación sobre Arrieta. Pero 30 años después, cumplió, el año pasado, 150 años de muerto, y queríamos hacer como esta nueva lectura sobre las obras que no se había hecho también en esa exposición. Entonces, uno de los ejes también, va a haber 4 ejes, 4 núcleos, y tenemos la idea de ver cómo Arrieta es un pintor que está en tránsito, nace en la época virreinal, en 1803, se va a morir en 1873, un año después que Benito Juárez, y esto va a ser también que le toque vivir como todas estas turbulencias políticas, sociales, militares también, y queremos con esta exposición también desmontar esta idea de un artista marginado, de un artista pobre, de un artista popular, como lo etiquetó también la historiografía posrevolucionaria, y un artista totalmente desvinculado del sistema artístico mexicano. O sea, es imposible entender a Arrieta fuera del sistema artístico poblano del siglo XIX. Es decir, los empresarios que fueron sus comitentes, que fueron sus mecenas también, sus maestros, ¿no? Y el ambiente también poblano. Entonces, esa es una de las primeras apuestas. Él va a practicar absolutamente todos los géneros artísticos, desde pintura religiosa, y va a atender tanto las solicitudes, digamos, de las clases medias y altas, que le van a pedir obras para las devociones domésticas, es decir, son cuadros de pequeño formato que se adecúan muy bien a los espacios de una casa, como San Pascual Bailón, pues muy importante en Puebla por la gastronomía. Dale al siguiente. O San José también, que era un santo muy importante, con una devoción muy importante en toda la Nueva España en el siglo XVIII, y también una Virgen de Guadalupe, por supuesto, pero además, digamos, de atender como todos estos encargos, todas estas demandas para las devociones domésticas, también va a ser un artista que recibe encargos también de la iglesia, encargos importantes. ¿Qué es lo que vemos en su pintura religiosa? Pues vemos cómo sigue todos los modelos de la pintura novohispana, sobre todo en este género. Va a innovar muy poco, pero
bueno, si nosotros vemos esto, pues claramente el rompimiento de gloria, en fin, la crucifixión. Es un cuadro también muy importante que van a disfrutar mucho en la exposición porque está en una iglesia y bueno, solo aquí en el museo es así como impresionante el formato y el tamaño. Es un cuadro también importante porque Arrieta firmó muy poco sus obras y las fechó también muy poco, y este cuadro está firmado y fechado en 1852 y además es una donación que el artista hizo al Hospital Juanino, seguramente en agradecimiento por algo, ya sea que él haya estado enfermo o alguien de su familia, pero también recibió importantes encomiendas de la iglesia. Entonces, bueno, todas estas encomiendas justamente nos hacen ver pues que no era un artista marginal, sino que era un artista muy importante, quien recibía también encomiendas de la jerarquía eclesiástica, como este retrato del obispo Francisco Pablo Vázquez, que va a ser en 1831 y que forma parte de toda esta galería de retratos de obispos que tenemos aquí en la catedral. Y bueno, es un cuadro también que no había sido expuesto antes. Y también en el retrato va a continuar con algunas de los modelos de las estrategias compositivas del retrato novohispano, pero aquí sí va a tener como ciertas licencias, ¿no? Por ejemplo, sigue utilizando cartelas, esta cartela que está en la parte inferior de la pintura, en la que podemos ver resaltados los datos más importantes del retratado o del comitente, pero él hace una cartela tridimensional y además hace, por ejemplo, para quitar o para acentuar, digamos, esta tridimensionalidad en la cartela, pone al personaje tomando una hoja con la mano derecha, y este es un personaje que está muy vinculado a la historia económica también de Puebla. Era un abogado, pero justo en esa cartela está lo que él quiere proponer a Puebla, que es una economía proteccionista, es decir, prohibir todas las importaciones para desarrollar la industria nacional, que fue un poco la oscilación en la que estuvo la economía en México en el siglo XIX, y luego veremos por qué esto es importante, ¿no? O que es el retrato del general Luis G. Osoyo, que era así como el gran caudillo, el gran militar por parte del Partido Conservador. Para su desgracia no se muere en una batalla, sino se muere de tifoidea a los 30 años. Entonces esto verdaderamente se hacen exequias en toda la República Mexicana y aquí en Puebla para llorar la muerte de este general, y la catedral manda hacer un catafalco a José Manso, que es también un artista importante poblano, y a Arrieta se le pide hacer el retrato del general Osoyo, que seguramente hizo a partir de una fotografía, porque él no lo conocía y se trata de un retrato obviamente post-mortem. Pero bueno, él también en el retrato va a adoptar novedades de un sistema de representación diferente, ¿no? Como lo podemos ver en este retrato de este militar que al mismo tiempo pues está estudiando un libro de oftalmología donde vemos pues también sus habilidades para el retrato, pero digamos esta adopción de sistemas diversos lo vamos a ver más claramente en el retrato de la señora Antonia Ferrer de Freitas, donde nos recuerda por supuesto pues las composiciones de Pelegrín Clavé, que era el retratista más cotizado en la Ciudad de México, que él va a retomar esto, y también esta idea, algo que hacía mucho Clavé también, era representar en los retratos ciertos elementos, por ejemplo, como medallones o en las pulseras de las personas cercanas a los retratados, ¿no? Como en este caso, entonces, la señora Ferrer de Freitas se lleva la mano al corazón cerca del retrato de su marido, que pueden ver aquí en el detalle, quien también se lleva la mano al corazón como un símbolo del amor conyugal. Este tipo, digamos, de estrategias, pues las toma de Clavé. Bueno, José Agustín Arrieta es sobre todo conocido por sus pinturas costumbristas y por sus bodegones. Esta exposición, por lo que apuesta, es un poco analizar con más cuidado estos temas costumbristas y no verlos como un reflejo ingenuo o inocuo de la realidad, o sea, sino como una construcción de la vida cotidiana, y también esta construcción que hace Arrieta, pues está totalmente vinculada a sus comitentes.
que es decir, a los empresarios poblanos del siglo XIX, que eran sus comitentes, algunos políticos también, y tiene que ver también con esta construcción del pueblo, pero desde arriba, es decir, una visión de las costumbres y del pueblo, pero desde la visión de las clases hegemónicas. Entonces, bueno, desde el punto de vista formal y temático también, vemos cómo nuevamente Arrieta, así como en la pintura religiosa, en la pintura de costumbres, se va a nutrir también de la pintura de castas, por ejemplo, y de los temas de la pintura de castas. Por ejemplo, en la anterior que vimos una vendedora de aguas frescas, pero él va a dar totalmente un giro radical y entonces va a poner en tensión diferentes cosas. No solamente es esta representación de los puestos de aguas frescas que surgían durante la Semana Santa y también de la inclusión de personajes, por ejemplo, como el aguador a la izquierda, sino ya vimos a este Catrino, a este hombre con sombrero de copa que está tratando como de seducir a esta vendedora de frutas, y el vaso, digamos, que le da, o sea, es una especie como de metáfora del cuerpo también de la misma vendedora. Es decir, vamos a encontrar una serie de tensiones de clase, tensiones también sexuales, y lo que quisimos también en esta curaduría es que quedara como muy claro que Arrieta no es un pintor popular, aunque represente al pueblo, ¿no? Esa es otra cosa, pero que todos sus modelos son modelos cultos. Por ejemplo, aquí, bueno, este es como uno de los casos más obvios, está la estrategia del cuadro dentro del cuadro y tenemos una representación de los borrachos de Velázquez. Adelante. Pero sobre todo también, que es algo sobre lo que no se había puesto atención, es que los modelos también, estos modelos cultos o estos modelos de la pintura europea, pues no van a ser los mismos modelos que tengan, por ejemplo, los artistas en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, porque el coleccionismo aquí en Puebla y su academia van a ser también muy diversas a la de la Ciudad de México. Y va a ser entonces la pintura neerlandesa del siglo XVII la que le vaya a servir también de modelo. Este cuadro nos sirve para ejemplificar varias cosas. Por un lado, bueno, todas estas escenas como de mercado que eran muy peculiares de la pintura de castas del siglo XVIII, pero aquí tenemos también un retrato incorporado a esta escena costumbrista. En la parte a la derecha se encuentra el señor Joseph Lang y su esposa. Joseph Lang era un alemán que se instaló poco después de la independencia de México, se estableció aquí en Puebla y fue un empresario súper activo que quería participar en todos los proyectos de manufacturas, de industria, para producir vidrio, para producir cristal, para producir porcelana. Él estaba en todo eso. Finalmente manda hacer a Arrieta una serie de pinturas con temas costumbristas, con paisajes también de Puebla y sus alrededores, y se van a Alemania. Allá se quedan durante muchos años y luego en el siglo XX, en la década de 1970, el Banco Nacional de México los recupera y se los trae a México. Entonces, esta es una de esas pinturas. Y aquí vemos también claramente, pues, por un lado, la distinción de estos personajes. Incluso ella como que se acerca mucho a él, como sintiéndose un poco amenazada, digamos, por toda esta presencia del pueblo. Y tenemos también la presencia de los animales, que va a ser muy importante en Arrieta y que es algo que sacó también de la pintura neerlandesa del siglo XVII. Y estos animales van a tener un papel simbólico muy importante. O sea, ustedes ya vieron ese perro tan exótico y tan cuidado, rasurado, etcétera, que tiene también el mismo estatus social de sus dueños. Y bueno, a la izquierda pueden ver parte de la parte baja de la Catedral de Puebla y luego la fuente donde se encontraba la escultura de San Miguel, que era también pues uno de los patronos de Puebla, y esa fachada roja que está a un lado pues es el Palacio Arzobispal en un día de mercado en la década pues de los 40, 50, que se daban 2, 3 veces a la semana. Este es uno de los pocos paisajes que se conocen de Arrieta y formaba parte también de la colección del señor Joseph Lang, que llevó a Alemania. Bueno, el tema de las cocinas, que era también muy importante en el modelo de la pintura del siglo XVII, pero aquí les va a dar él también otro tipo de connotaciones. Claro, tenemos como
esta cocina perfectamente bien puesta, las cazuelas de barro, el gato aquí come ratones, pero la escena que capta nuestra atención es la que está hacia el lado derecho, donde tenemos a una anciana que está tratando de convencer, no sabemos a qué, a esta china poblana, una china poblana además rubia, a diferencia de lo que tradicionalmente conocemos, el estereotipo que se formó en el siglo XIX y que se continuó durante todo el siglo XX, y la presencia también de otro animal que es el guajolot, que la china tiene asido por un cordón, si lo alcanzan a ver, entre su mano y la pata del guajolot. La siguiente. Entonces, bueno, aquí podemos ver claramente como sus modelos. Esta anciana que se acerca a esta joven. Aquí nada más, en este caso se trata de animales muertos y tiene otro tipo de connotación, pero es claramente, digamos, estos animales serían una especie como de metáfora de la sexualidad masculina. Luego, ella retoma, digamos, saca de estos cuadros de costumbres más grandes como a 2 o 3 personajes y los lleva a un solo lienzo, como hace en este de Vendedora de Frutas y Vieja, donde tenemos, por ejemplo, el mamey abierto, el mamey que la muchacha tiene en la mano, y eso era algo también muy peculiar de esta pintura nórdica del siglo XVII, relacionar como todos los placeres de la gastronomía con los placeres sexuales también. Entonces, aquí este mamey abierto que está sin probar todavía es un poco esta metáfora también del cuerpo de la china poblana. Y bueno, aquí nada más quisiera que notaran cuando vean la exposición la maestría de Arrieta para la representación de esta naturaleza muerta que tenemos en el primer plano. Bueno, aquí otro para que les quede claro, para que me crean, ¿no? De dónde viene esto. O sea, esta mujer también agarrando como un ave de las patas, que es lo mismo que hace aquí esta anciana que tenía el nombre de Cipriana, parece ser, doña Cipriana. Y ella era un personaje que deambulaba en las calles de Puebla. Aquí la podemos ver también con su canasta y con su rebozo en un cuaderno de Francisco Morales Van Eyden, también con el perro y con la presencia de los niños. Bueno, o la china también acosada por soldados, tratada de seducir por catrines, pero lo que podemos ver es que no es, o sea, que siempre esta china está acompañada en situaciones difíciles. No es una china, digamos, que nada más se haga presente en las pinturas de Arrieta y ya. Y esto lo vamos a ver claramente en esta pintura, que fue el tema de tesis de maestría de Marijose y que el trabajo en archivo le llevó a encontrar cosas maravillosas. Hola, ¿qué tal? No quería dejar pasar la oportunidad para dar un agradecimiento a la doctora Angélica por haberme invitado al proyecto, también al Museo Amparo por toda la guía, la confianza, el apoyo. Son un equipo muy, muy maravilloso que todo el tiempo estuvieron cerca de nosotros y del que he aprendido muchísimo. Y bueno, a todos ustedes por su presencia, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a retomar. Como bien lo dijo la doctora Angélica, Arrieta, y seguro ya lo sabían ustedes, ¿no? Durante varios años en el siglo XX fue considerado como un pintor popular, el pintor del pueblo, desdeñando su obra artística un poquito porque pues no se hacían otro tipo de miradas, otro tipo de interpretaciones. Entonces creo que el cuadro de Tertulia de Pulquería, que además está fechado en 1851, es un ejemplo para poder desmontar como estas ideas. Y sí, justo desde la investigación todavía no continuamos haciendo, y para la muestra la idea es pues presentarles un poco, ¿no?, de cómo en este caso no podemos ver estas obras, seguir viéndolas como espejo, ¿no?, que refleja completamente o nada más la realidad, ¿no?, sino que hay que retomar la parte política y el contexto social. Entonces vemos una escena, posiblemente es un interior en un figón, un lugar para comer, para beber pulque, o tal vez una pulquería. Vemos varios hombres y una mujer que están en torno a una mesa. Sobre la mesa se hallan 2 vasos de pulque, uno curado, uno blanco. No podía faltar el plato con las pellizcadas, es un plato de loza mayólica ya policromada del siglo XIX, y elementos que para mi investigación pues fueron muy importantes. El tema de los impresos, aparecen 4 impresos, solamente alcanzamos a ver, digamos, características de 3, y bueno,
Bueno, ahí está fechada la obra y firmada en el año de 1851. Y, pues desde la investigación lo que estamos proponiendo es que justo a partir de 4 elementos, Arrieta y tal vez no el que encarga esta obra, el comitente, quiso hacer una crítica desde las clases hegemónicas, en este caso hacia las clases populares. Y entonces, digamos, yo vi 4 elementos que son los que me dan la clave para leer esta obra, que son, por un lado, el pulque, que está asociado a la embriaguez, que como saben ustedes, bueno, por lo menos desde siempre y en el siglo XIX, fue un tema muy polémico. El gobierno siempre estuvo tratando de erradicar esa cuestión. Vemos cómo las fisonomías podemos asociar en este caso, hacia la embriaguez, pero son fisonomías particulares de un grupo específico. En este caso, pues se hablaba mucho de la clase peligrosa. Estos grupos que podían ser la clase baja o la plebe, que eran también muy criticados porque, por ejemplo, en el tema de los trabajos, luego podían ser inestables, podían caer en la delincuencia, en la vaguez, en la mendicidad, ¿no? Entonces eran muy criticados. Por otro lado, aparece de una manera muy protagónica esta mujer, que es la china poblana, que ya Angélica les ha venido contando. Pero aquí, si ustedes pudieron percibir, hay una diferencia de cómo está tratada esta china. Aquí no la están acosando tal cual, sino que ella aparece exaltada en este espacio que la rodean estos hombres. Es un espacio propiamente más, o nos indica que es más masculino, y ella está disfrutando. Y como les decía, los impresos, que gracias a este trabajo de archivo, pues pude saber que se trataban de impresos efímeros, porque fueron perseguidos los redactores, censurados, incluso hasta encarcelados. No los impresores, sino los que redactaban, pero que entre ellos habían tenido una lucha, una confrontación ideológica, o sea, se estaban peleando liberales contra conservadores, justo unos años antes de esta guerra de reforma. La pintura, como ven, la fecha a mí me dio como esa pauta también como para ir leyéndola. Y entonces, desde el tema de la libertad de imprenta, que se deseaba justo era que estos impresos educaran a las masas, no todo lo contrario, no que provocaran el relajamiento, o en este caso la subversión. Entonces, acá son esos 4 elementos, ¿no?, que nos permiten como entender la obra desde otro ámbito, desde el ámbito político y social, y las investigaciones no se pueden quedar nada más en los artículos. Entonces, la idea era también mostrar desde esta exposición cómo Arrieta se copia, digamos, o adecúa justo este impreso, que tuve la fortuna de conocerlo en uno de los archivos, y es justo la representación, ¿no?, caricaturizada de un personaje liberal, ¿no? Este impreso, el maquinista, más bien era conservador, y en los números que salieron se la pasan criticando justo a un personaje que había sido diputado, que después regresó a Puebla a empezar a trabajar como redactor. Y como también comentaba la doctora Angélica, y ya se habían dicho también en las investigaciones, tanto de los 90 principalmente, la importancia de tomar en cuenta a Arrieta como un pintor que utiliza modelos cultos, un pintor académico. Entonces, queda muy claro, ¿no?, que Arrieta se valió de modelos, por ejemplo, de las fisonomías, justo para poder representar estos estados del ánimo, estas pasiones, pero justo a través de la gestualidad. Entonces, es evidente que debió de haber conocido las fisonomías, por ejemplo, de Charles Le Brun, que estaban incluidas en los libros, por ejemplo, de Gaspard Lavater, de un artista suizo, ¿no? Esta obra circula muchísimo desde el siglo XVIII y luego también en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, que él haya tenido ese acceso de consultar para justo hacer esta recreación de estas fisonomías grotescas de los borrachos, y obviamente también de la mujer. Por ejemplo, en estos, uno es el rapto del alma, la felicidad y la risa. Pero bueno, aquí nos podemos dar cuenta de este uso de estos modelos. Bueno, otra cosa que todavía es por estudiar, digamos, en la obra de Arrieta, y por eso es un artista tan fascinante, es como toda esta presencia también de lo que se llamarían como los locos en el siglo XIX, o de gente con alguna discapacidad mental, o como personajes también con síndrome de Down, como tiene aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos a la China también en las afueras de la ciudad de Puebla. Solo me gustaría hacer notar como el paisaje que se ve de la vista de la ciudad de Puebla con los volcanes y las torres de la catedral que tenemos en la arcada que está proyectada sobre allí. Aquí también tenemos un documento en la mano del personaje central que nos puede dar la pista también para entender mejor estas pinturas. Y la presencia del claco o del tlaco de risa, que era como doña Cipriana, esta mujer mayor, esta mujer anciana, era uno de los personajes también característicos de Puebla en el siglo XIX. Y gracias al álbum de Bernardo Olivares, pues
sabemos mucho de este personaje. Era un personaje que se rasgaba siempre todos los vestidos y entonces siempre estaba desnudo o casi desnudo y la gente le daba ropa para que se cubriera, pero él se quitaba siempre la ropa, pero era muy gentil con los niños y entonces por eso le decían el claco o el claco de risa, porque cuando tenía un centavo se los quería dar a los niños. Y entonces también nos cuentan las crónicas de la época que estos niños eran muy crueles con él, que se burlaban con él, que se aprovechaban, digamos, de él, y eso es lo que está representando Arrieta en esta pintura. Y solo quisiera hacerles notar nuevamente como todos estos rasgos pues grotescos de los personajes, sobre todo de los niños, no de la niña, pero sí de los niños que tenemos hacia la derecha de la pintura, que están nuevamente sacados, digamos, de estos modelos. O otra vez la presencia de los animales, o sea, animales contrarios como perros y gatos, como animales domésticos, de este personaje también gigante, que si se levantara sería como personaje como del cuadro de Batón, de la Comedia del Arte, y que está vestido de manta y también confrontado, digamos, a este niño que está vestido de otra manera. Son cuadros que todavía necesitan un mayor estudio para su comprensión. Bueno, y ahora este es el tema de Marijose, es el tema de su tesis doctoral. Bueno, tanto le gustaba a Arrieta que se vino a vivir a Puebla para estudiarlo mejor. Y no solo eso, sino que también aquí se nos casó con un poblano. Entonces, realmente Arrieta es alguien muy importante en su vida académica y personal. Sí, bueno, pues este es el tema de la tesis doctoral. Para el núcleo de la exposición se llama Las Alacenas y la cultura culinaria poblana. Es la sala del museo que, donde hay más cuadros, y esto pues nos remite a justamente que pues todos conocen, ¿no?, los bodegones, pero que nos llama la atención porque pues Arrieta, esto nos indica que tuvo una gran demanda de este tipo de obras. No están todas, solo son algunas escogidas, pero no sé si sabían ustedes, ¿no?, el género de la naturaleza muerta y los bodegones aquí en la ciudad de Puebla se le conoció como alacenas. Gracias a los apuntes biográficos de Bernardo Olivares, que ya les comentó la doctora Angélica, él hace una descripción, nos dice en qué consistían este tipo de pinturas y también nos menciona que no había rival, ¿no?, que tuviese Arrieta, ¿no?, era el gran pintor de fama por sus bodegones, por sus alacenas. Estas obras conocemos que empezaron a ser realizadas, que Arrieta empieza a pintar aproximadamente en la década de los 40 y prácticamente se mantuvo haciendo estos cuadros hasta los últimos años de su vida. Incluso hay una alacena que tenemos fechada en el año de 1873, él fallece en 1874, y como ven ustedes en esta espléndida alacena de Museo Amparo, y van a ver cuando observen las demás, Arrieta siempre sigue un mismo esquema compositivo, ¿no?, sobre esta superficie. Podía ser una mesa, él coloca un elemento central y a partir de ese elemento central él va disponiendo todos, ¿no?, los va distribuyendo. Ya Guillermo Prieto, ¿no?, nos hablaba en la literatura del siglo XIX, cuando él visita las obras de Arrieta en la casa de uno de los coleccionistas más afamados en la ciudad de Puebla, Francisco Cabrera Ferrando, cómo le llamaba la atención toda esta fusión de elementos, ¿no?, este sincretismo. Y si ustedes observan, no solamente hay una variedad, por ejemplo, de alimentos, aparecen pues ya sea legumbres, aparecen hortalizas, aparecen alimentos preparados o listos para prepararse en las cocinas, pero también vemos muy importante la presencia, por ejemplo, de los objetos que proceden de las manufacturas. Eso es muy importante, y justo de manufacturas que se podían fabricar o que se fabricaban en ámbitos foráneos, extranjeros, en Europa, o por ejemplo también desde talleres regionales en la misma Puebla. Por ejemplo, en este caso vemos muy representativa, ¿no?, la loza vidriada que se fabricaba y que se sigue fabricando aún, ¿no?, pero que se manufacturaba en estos barrios de La Luz o en el barrio de Analco. Y por ejemplo también esto que es muy representativo, el trabajo del cristal. Y bueno, les digo, todas estas procedencias, es muy importante también que, bueno, en la tesis ha sido como fundamental observar este trabajo, esta maestría que tiene justo al hacer esta representación de las transparencias, principalmente con el tema del vidrio, con el tema del cristal, dar esa sensación de rugosidad, ¿no?, de suavidad hacia algunos materiales o sobre los alimentos. Por ejemplo, un manejo muy importante de las luces, de las sombras, uno de los grandes géneros de Arrieta para poder él probar esas habilidades como pintor.
Bueno, aquí como vieron, pues vamos viendo cómo para él es importante, ¿no? En el centro siempre colocar estos objetos de estas manufacturas. A veces podían ser ollas lustrosas rojas, podían ser esta cristalería, podía ser esta porcelana francesa o barriles también como el que vimos en la anterior. Y bueno, pues tuvimos el gusto de poder reunir varios objetos que queremos dar a entender a través de esta vitrina. Son estos posibles modelos que Arrieta utiliza de estas casas. Ahorita les hablaré rápidamente de sus comitentes, de estas casas, de estos clientes que les están pidiendo las obras. Y les decía, tuvimos la fortuna y tenemos la fortuna de contar con objetos que proceden de la colección Cocina Cinco Fuegos de la maestra Lilia Martínez. Entonces va a ser un deleite, ¿no? Que vean no nada más estos objetos y como pensar en esta relación de los modelos, sino también la importancia de los recetarios. Ahora les cuento. Por ejemplo, aquí en esta alacena, o sea, algo que es como muy interesante que hace Arrieta es que a partir de estas obras pareciera que quiere mostrar un tema, ¿no? Aquí nos viene como a la mente pues la idea de un cuadro de ofrenda, ¿no? Un cuadro donde están varios elementos que nos hablan de la temporada del Día de Muertos, como una hojaldra poblana, por ejemplo, el elemento de la calabaza, que solamente era de esa temporada, de esa estación, o este candil con esta vela. Una persona muy querida me hizo notar, ¿no? Que tal vez se trate de esta vida, ¿no? O sea, se apaga la luz, esta vida que ya se ha ido, y lo que decía la doctora Angélica, muy representativos los elementos de las frutas, de los alimentos, esta gastronomía, ¿no? Y siempre Arrieta con el fin de mostrar a veces cerrados los frutos, por ejemplo, o abiertos, ¿no? Con esta intención no solamente de mostrar este buen dominio que tiene, sino también como para aludir a lo apetitoso de los frutos, de la comida. Bueno, que también es del Museo Amparo. Ahora que entren a las salas y vean la vitrina, tuvimos esta suerte, ¿no? De poder encontrar algunos objetos que, por ejemplo, el cernidor, ahora lo verán, que justo servía para cernir, para separar, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo vieron en el cuadro de Aguas Frescas, para separar la pulpa, por ejemplo, de la piña y el líquido, y entonces hacer estas aguas. Por ejemplo, van a ver también un colador y toda esta cristalería que podía ser de Bohemia, que podía ser de Baccarat o de otros ámbitos, las porcelanas, estas tazas, estos platos. Y no sé si también les había comentado, pero es muy importante la presencia de los animales muertos o los animales vivos, ¿no? Como en este caso, la alacena es la cabeza de venado. Y bueno, a ver, ya para cerrar, de los aspectos creo que muy importantes para poder darle otra mirada a este tipo de cuadros es pensarlos desde la cultura material, ¿no? Y también pensarlos desde la cultura culinaria, en este caso poblana. Es decir, pensar no solamente en la historia de los objetos, que es un poco a lo que he tenido que estar metiendo, ¿no? Para identificarlos, no pensar nada más en estas procedencias, sino también pensar también en el contexto, ¿no? Ya lo decía la doctora Angélica, el contexto económico. Nada más así brevemente decirles que justo después de la consumación de la independencia hay que tomar en cuenta que llegan todas estas importaciones, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es una presencia muy fuerte de estos objetos que vienen de Europa principalmente, pero considera que también en las obras están estos elementos o estos objetos que se manufacturaban acá en Puebla y que seguían manufacturándose pese a que llegaron todas estas importaciones. Y ya decía ella, la importancia de estos proyectos industriales para incentivar justo la industria, la economía, no solamente mexicana, sino también la poblana, ¿no? Pero les decía, o sea, eso ha sido muy importante, pero también entender cuál es el lugar de los objetos, en este caso, en la obra. Entonces ha sido una tarea muy interesante, porque si se dan ustedes cuenta, podemos ver que hay esta mezcla de esta procedencia. Son dos cuestiones. Estos elementos que son del ámbito de las cocinas, no nada más la comida que se preparaba en las cocinas, sino también los utensilios. Por ejemplo, están estas jarras o estas ollas de loza vidriada o estas ollas lustrosas o cántaros que están en el centro que servían para almacenar el agua o para almacenar otro tipo de líquidos, sino que también está esta presencia tan importante de elementos que nos remiten a los servicios de mesa. Es decir, aquí no es nada más importante presentar con qué se hace la comida, sino también cómo se va a presentar en las mesas. Y como les decía, hay en la vitrina también unos recetarios. Durante el siglo XIX fue como muy importante seguir las pautas, justo de este grupo, de estas clases hegemónicas que están encargando las obras, seguir las pautas de cómo comer mejor, cómo guisar mejor, qué utensilios utilizar o qué utensilios ocupar para hacer diversos guisos, pero también venían, por ejemplo, o vienen en los recetarios, diferentes propuestas para decorar no solamente la mesa, para adornarla, sino también qué vajillas son las que se tienen
tienen que utilizar, por ejemplo, dependiendo incluso la ocasión, cómo se tienen que acomodar los cubiertos, cómo se tienen que presentar todos esos guisos en las mesas y para que lo disfrutaran las personas o los anfitriones. Bueno, los anfitriones y los invitados. Y bueno, pues van a ver ustedes, ¿no?, estos recetarios muy característicos de la época, de 1849, y uno es posterior. Y ya, bueno, para terminar, 3 cosas importantes. Creo que también para poder acercarnos a este tema hay que pensar, bueno, uno, la mayoría de las obras de las alacenas no están ni fechadas ni firmadas. Ya se ha comentado y bueno, estamos de acuerdo, a menos de que encontremos otra cosa, que tal vez se pedían en series de 4 o de 2 y entonces lo que hacía el pintor es solamente firmar una. Sabemos, y también por los testimonios literarios, estas alacenas las encargaban los comitentes para estar en los comedores. Un poco también hemos trabajado en esa idea de aludir los sentidos de la vista y el gusto, mientras ellos, la gente que estaba en las mesas, en los comedores, tenían sus alacenas decorando los comedores, en este juego de la alusión de la vista, de lo bello que son estas manufacturas o estos objetos de manufacturas, pero también como haciendo esta idea con el gusto, con lo que están comiendo, pero lo están viendo desde las alacenas. Otra cosa importante, como les digo, estos cuadros sabemos que fueron encargados por las clases adineradas, tenemos ahí algunos testimonios, y también fueron, en el tema de la circulación, fueron expuestos. Arrieta expone en la Academia de Bellas Artes de Puebla, expone estas alacenas en el año de 1855, lo cual nos indica que para el ámbito académico pues fueron relevantes, que no era un género menor, era un género importante, y también fueron adquiridas por coleccionistas en Ciudad de México, como el doctor Lucio Nájera, y él incluso las va a llevar a presentar a la Academia, las adquiere y las lleva a presentar a la Academia de San Carlos, y entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que no fue una circulación tan menor, ¿no?, sino en el ámbito local, pero también en el ámbito de la Ciudad de México. Sí, bueno, estas alacenas servían también, pues tenían todas estas funciones de despertar el apetito en los comedores, y por otro lado, como ya lo había dicho Guillermo Prieto desde el siglo XIX, que la cocina poblana era una fusión de muchas culturas, creando como algo maravilloso, y de esta misma manera, decía Prieto, que las alacenas de Arrieta mostraban también la fusión en los enseres, es decir, los diferentes objetos o elementos necesarios para la gastronomía en Puebla. Entonces, bueno, creo que ha sido como muy bien logrado es esto de reunir, digamos, la gastronomía con las alacenas. Y bueno, vamos a cerrar con esta pintura de la que queríamos hacer un núcleo, pero pues terminó siendo nada más un subnúcleo. Y que Arrieta va a ser un conjunto de cuadros, conocemos como 7, 8 pinturas, donde no va a trabajar con el formato apaisado que normalmente hace para las alacenas, sino con un formato vertical, y va a seguir también la misma idea, digamos, de poner un elemento en el centro de la composición que sea de mayor tamaño, en estos cuadros que se han llamado, bueno, pues cristales, mesas revueltas o cuadros de tocador, pero bueno, aquí tampoco es que sea mucho el tocador. Y en estos cuadros Arrieta parece haberse puesto un reto técnico, que era el reto de la representación de la transparencia y de los reflejos, y del cual creo que salió totalmente victorioso. Entonces, bueno, en el nivel inferior de la pintura tenemos una serie de objetos de vidrio y de cristal que están sobre una plataforma de mármol gris. En el centro hay un capelo, y dentro de este capelo hay un florero con diferentes especies de flores cubiertas, y luego detrás del capelo y de estos objetos hay un espejo que está recargado sobre la mesa, que está pintado el marco, haciendo esta idea de el cuadro dentro del cuadro, solo que aquí es como el espejo dentro del cuadro, y ese espejo nos devuelve el reflejo de todos los elementos que están en el primer plano, y en la parte superior nos permite observar la decoración mural de la habitación donde se halla este montaje. Quiero decir también otra vez la asociación de Arrieta con los empresarios poblanos del 19, de los capelos más bonitos, los más transparentes, eran producidos en Puebla, y entonces también la prensa de la época nos dice que eran los mejores, que había una gran producción de capelos en Puebla y que se vendían en toda la República Mexicana, e incluso
se exportaban también al extranjero, de lo bueno que eran. Y este cuadro está asociado también a esta empresa que hubo en Puebla para crear cristal al estilo de Bohemia aquí en Puebla. Entonces se trajeron también a los técnicos desde Europa y todo, y bueno, la verdad sí es que estos empresarios poblanos eran incansables. Finalmente fracasan porque las piezas llegan a serlas de muy buena calidad, pero son muy caras y hay mucho contrabando. Entonces, pues la gente prefiere comprar el cristal europeo de contrabando que comprar, digamos, este cristal hecho aquí en Puebla. Pero es muy probable, digamos, que esté justamente relacionado pues con este grupo de empresarios que ya hemos estado detectando, o de comerciantes simplemente de la Puebla del siglo XIX. Y desde el punto de vista también técnico, pues creo que esta es la gran aportación de Arrieta al género de la naturaleza muerta. O sea, en ninguna parte del mundo tenemos una composición también como esta, y así como cuando estamos como muy orgullosos de algo, pues es así como de Iztapalapa para el mundo. Aquí podemos decir que se trata de Arrieta, es de Puebla para el mundo. Muchas gracias.